Mis padres humillaron a mi hija frente a toda la familia extendida, riéndose cruelmente mientras mi madre gritaba, «¡Supéralo, mocosa asquerosa!». Pero cuando mi hija intentó defenderse mencionando a los niños mimados de mi hermana, la abofeteó con fuerza y gritó, «No te atrevas a decir nada sobre mis ángeles perfectos. Ahora cállate y lárgate». Cuando mi hija se levantó y dijo, «Nunca olvidaré este momento», toda la mesa se quedó en silencio. A la mañana siguiente, el mundo entero de mi familia se derrumbó de una manera que nunca vieron venir. Nunca pensé que estaría escribiendo esta historia, pero después de todo lo que pasó, necesito sacármelo del pecho. Algunos de ustedes podrían pensar que fui demasiado lejos, pero honestamente, después de lo que mis padres le hicieron a mi hija Emma, no me arrepiento de nada. Déjenme empezar desde el principio. Me llamo Laura Rodríguez. Tengo 34 años y soy madre soltera de mi hija Emma, de 12 años. Su padre se fue cuando ella tenía 3 años, y desde entonces, hemos sido solo las dos contra el mundo. Emma es la niña más dulce y considerada que puedas imaginar. Saca 10 en todo, es voluntaria en el refugio de animales local y nunca me da problemas. Es literalmente la luz de mi vida. Mis padres, Robert y Linda Rodríguez, siempre han sido difíciles. Son el tipo de personas que piensan que el respeto es algo que se gana a través del miedo y la intimidación. Cuando era niña, nada de lo que hacía era suficientemente bueno para ellos. Cuando quedé embarazada de Emma a los 22 años, dejaron claro que pensaban que era una decepción. Constantemente comparan a Emma con los gemelos de mi hermana Jessica, Logan y Caleb, que ahora tienen 10 años. No me malinterpreten, amo a mis sobrinos, pero son unos verdaderos terremotos. Jessica nunca los ha disciplinado ni un solo día en sus vidas. Rompen cosas, hacen berrinches, golpean a otros niños, y todos se lo toman a risa porque los niños serán niños. Mientras tanto, si Emma siquiera habla sin que le hablen primero, mi madre la mira con mala cara y hace comentarios sarcásticos sobre el comportamiento apropiado. El favoritismo siempre ha sido obvio, pero lo he tolerado por el bien de Emma. Se merece tener abuelos en su vida, aunque no sean perfectos. Pero lo que pasó hace 3 semanas cruzó todas las líneas que ni siquiera sabía que existían. Era el 65 cumpleaños de mi padre, y estábamos teniendo una gran cena familiar en la casa de mis padres. Toda la familia extendida estaba allí, mi hermana Jessica con su esposo Sam y los gemelos, mi tío Tom y mi tía Carol con sus 3 hijos, y mi primo David con su familia, unas 20 personas en total, todas apiñadas en el comedor de mis padres. Emma había pasado semanas trabajando en un regalo especial para su abuelo. Había aprendido a tejer de un tutorial de YouTube y le había hecho una hermosa bufanda azul marino con sus iniciales bordadas. Estaba muy orgullosa de ella y no podía esperar para dársela. Honestamente, me sorprendió lo perfecta que se veía. Las puntadas eran uniformes, y obviamente había puesto mucho amor y esfuerzo en cada detalle. Cuando llegó el momento de los regalos, Emma se acercó tímidamente a mi padre con su regalo cuidadosamente envuelto. Su rostro brillaba de emoción mientras se lo entregaba. «Hice esto para ti, abuelo», dijo suavemente. «Espero que te guste». Mi padre lo desenvolvió y sostuvo la bufanda por un momento. Pensé que todo estaría bien. Entonces Logan, uno de los gemelos de Jessica, se la arrebató de las manos. «Esto se ve estúpido», gritó Logan, agitándola. «Está todo torcido y raro». Caleb inmediatamente se unió, y ambos chicos comenzaron a jugar al tira y afloja con la bufanda que Emma había pasado semanas haciendo. Observé con horror cómo la estiraban y tiraban de ella, deshaciendo algunas de las puntadas cuidadosas. «Chicos, devuelvan eso», dije con firmeza, levantándome de mi silla. Pero en lugar de apoyarme, mi madre comenzó a reírse, en realidad riéndose. «Oh, relájate, Laura», dijo con un gesto despectivo. «Solo se están divirtiendo». El rostro de Emma se había puesto completamente pálido. Se estiró tentativamente hacia los chicos. «Por favor, no lo hagan, trabajé muy duro en eso». Fue entonces cuando Logan deliberadamente tiró la bufanda al suelo y la pisó con sus zapatillas embarradas. Emma jadeó y se agachó para recogerla, pero Caleb la empujó, haciéndola tropezar hacia atrás. «Parad», gritó Emma, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Lo están arruinando». Toda la mesa estaba mirando ahora, pero en lugar de que alguien interviniera para ayudar a mi hija, la gente en realidad se estaba riendo entre dientes.
Mi tío Tom estaba sacudiendo la cabeza con diversión, e incluso mi primo David estaba sonriendo con suficiencia. Pero mi madre, la reacción de mi madre fue lo que me rompió el corazón y encendió mi furia a la vez. «Supéralo, mocosa asquerosa», le gritó a Emma, su voz resonando por todo el comedor. «Es solo lana barata, los chicos solo están jugando». La habitación se quedó en silencio por un momento, todos mirando el arrebato de mi madre. Emma se quedó allí, apretando la bufanda ahora sucia contra su pecho, con lágrimas corriendo por su rostro. Estaba a punto de explotar, pero Emma, mi valiente niña, encontró su voz primero. «Pero, abuela», dijo, su voz temblorosa pero decidida, «cuando Logan y Caleb rompieron el jarrón de la tía Carol el mes pasado, dijiste que solo estaban explorando su creatividad. Y cuando dibujaron en el coche del tío Tom con marcadores permanentes, dijiste que los niños necesitan expresarse. ¿Por qué es diferente cuando están destruyendo algo que yo hice?» La lógica era sólida, y todos lo sabían. Incluso Jessica parecía incómoda por primera vez en toda la noche. Pero en lugar de reconocer el doble rasero, el rostro de mi madre se puso rojo brillante de rabia. Se levantó tan rápido que su silla rechinó ruidosamente contra el suelo. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, levantó su mano y abofeteó a Emma con fuerza en la cara. El sonido resonó por todo el comedor como un disparo. «No te atrevas a decir nada sobre mis ángeles perfectos», gritó mi madre, su rostro torcido por la furia. «Ahora cállate y lárgate». El silencio que siguió fue ensordecedor. Emma se quedó allí, con una mano presionada contra su mejilla enrojecida, mirando a mi madre en completo estado de shock. 20 pares de ojos estaban fijos en la escena, pero nadie se movió, nadie dijo una palabra. Entonces Emma enderezó sus hombros, miró a mi madre directamente a los ojos y dijo con la voz más clara y digna que jamás haya escuchado de nadie, y mucho menos de una niña de 12 años, «Nunca olvidaré este momento». Se giró y salió del comedor, todavía apretando su bufanda arruinada. El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 30 segundos. Podía oír mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Me levanté lentamente, mirando alrededor de la mesa a todas estas personas a las que había llamado familia toda mi vida, personas que acababan de ver a una mujer adulta humillar y agredir físicamente a una niña y no habían hecho nada. «Nos vamos», dije en voz baja. Mi padre finalmente habló. «Laura, no seas tan dramática. Tu madre simplemente perdió los estribos por un segundo. Emma está bien». «Emma no está bien», respondí, mi voz haciéndose más fuerte. «Y esto no se trata de perder los estribos. Se trata del hecho de que todos ustedes acaban de ver cómo abofeteaban a mi hija por afirmar una verdad obvia, y ninguno de ustedes hizo nada para detenerlo». Jessica finalmente intervino. «Laura, mamá no quería». «Sí que quería», la interrumpí. «Absolutamente quería, al igual que ha querido cada comentario cruel, cada gesto despectivo, cada vez que ha hecho que Emma se sienta menos que Logan y Caleb. Esta fue solo la primera vez que no pudo esconderse detrás de la agresión pasiva. Encontré a Emma en mi antiguo dormitorio, sentada en el borde de la cama, todavía sosteniendo la bufanda. Su mejilla estaba roja brillante, y estaba llorando en silencio. «Vamos, cariño», dije suavemente. «Nos vamos a casa». Me miró con esos grandes ojos marrones que me recordaban tanto a mí misma a esa edad. «Mamá, ¿por qué la abuela me odia?». Esa pregunta rompió algo dentro de mí que no creo que jamás se repare por completo. «Ella no te odia, cariño», mentí, porque ¿qué más podía decir? «Ella simplemente. A veces no es una persona muy agradable». «La bufanda está arruinada», susurró Emma, sosteniendo la lana estirada y sucia. «No, no lo está», dije con firmeza. «La limpiaremos y la arreglaremos cuando lleguemos a casa. Va a ser hermosa de nuevo, lo prometo». Pero mientras conducíamos a casa esa noche, con Emma mirando en silencio por la ventana, sabía que estaba mintiendo sobre algo más que solo la bufanda. Algunas cosas no se pueden arreglar. Algunos daños son permanentes. Esa noche, después de que Emma se fue a la cama, me senté en la mesa de mi cocina y lloré más fuerte de lo que había llorado desde que el padre de Emma se fue. Pero en algún lugar entre las lágrimas y la rabia, un plan comenzó a formarse en mi mente. Verán, hay algunas cosas que mi familia no sabe sobre mí, cosas que he mantenido en silencio durante años porque no quería agitar las aguas.
Pero ver a mi hija ser humillada y agredida frente a 20 personas cambia tu perspectiva sobre la agitación de las aguas. Trabajo en informática para una empresa mediana, pero también hago consultoría independiente de ciberseguridad a tiempo parcial. Es asombroso lo que la gente publica en las redes sociales cuando piensan que nadie está prestando atención. Es aún más asombroso lo que puedes encontrar en los registros públicos cuando sabes dónde buscar. Pasé todo el fin de semana investigando, y lo que encontré fue más de lo que esperaba. Empecemos con mi querida madre, Linda. Ha estado dirigiendo un pequeño negocio secundario durante los últimos 5 años, vendiendo artesanías hechas a mano en Etsy y en los mercados de agricultores locales. No hay nada de malo en eso, excepto que ha estado declarando exactamente $0 de esos ingresos al IRS. Según mis cálculos, basados en sus registros de ventas, de los que publica útilmente en Facebook, probablemente ha evadido unos $18,000 en impuestos solo en los últimos 5 años. Mi padre, Robert, trabaja para el Departamento de Obras Públicas de la ciudad. También ha estado haciendo trabajos secundarios durante las horas de la ciudad, utilizando equipos y vehículos de la ciudad para trabajos privados de remoción de nieve y jardinería. Cada uno de estos trabajos viola su contrato de empleo y las políticas de ética de la ciudad. Encontré facturas, fotos e incluso datos de seguimiento GPS del camión de la ciudad que no debería haber estado usando. Pero Jessica fue la verdadera mina de oro. Mi hermana ha estado cobrando beneficios por discapacidad por una lesión crónica de espalda que supuestamente le impide trabajar. Mientras tanto, sus cuentas de Instagram y Facebook están llenas de fotos y vídeos de ella corriendo carreras de 5K, haciendo CrossFit y entrenando a los equipos de la liga pequeña de sus hijos. Incluso publicó un vídeo de sí misma levantando 150 libras en el gimnasio hace solo 2 semanas con un título, sintiéndome más fuerte que nunca. ¿La mejor parte? Ha estado cobrando estos beneficios durante 24 meses por un valor de alrededor de $1,800 por mes. Eso es más de $43,000 en reclamos fraudulentos. Pero espera, hay más. ¿Recuerdan cómo supuestamente Logan y Caleb son estos ángeles perfectos? Bueno, resulta que han sido expulsados de 2 escuelas diferentes en el último año por comportamiento violento. Jessica ha estado mintiendo a la familia sobre por qué los está educando en casa. La verdadera razón no es su inteligencia avanzada, como ella afirma. Es porque ninguna escuela los aceptará después de que Caleb le rompió la nariz a otro niño y Logan amenazó a un maestro con unas tijeras. ¿Y ese costoso coche nuevo que Jessica ha estado conduciendo, el que supuestamente Sane le compró como una sorpresa? En realidad, es un arrendamiento que sacó utilizando documentos de ingresos falsificados, afirmando que Sane gana $80,000 al año cuando en realidad gana $35,000 como mecánico a tiempo parcial. Para el domingo por la noche, tenía todo lo que necesitaba. Pero antes de hacer cualquier llamada, hice algo que podría parecer mezquino pero se sintió absolutamente necesario. Documenté todo una vez más, esta vez con la opinión de Emma. La senté en la mesa de la cocina con una taza de chocolate caliente y le pedí que me contara cada vez que mi familia la había tratado injustamente. Quería asegurarme de que no estaba actuando solo por mi propia ira, sino que realmente estaba defendiendo a mi hija. Lo que me contó me rompió el corazón una vez más. Recordó incidentes que yo había olvidado o descartado en ese momento, como cuando tenía 8 años y Logan le había tirado deliberadamente su cono de helado de la mano en un picnic familiar, y mi madre había dicho, bueno, deberías haberlo sujetado más fuerte. O cuando Caleb había roto un dibujo que había hecho para el cumpleaños de mi padre hace 2 años, y todos se habían reído porque era solo crayón sobre papel. Me contó sobre la vez que le había preguntado a Jessica si podía jugar con algunos juguetes que Logan y Caleb habían dejado en la casa de mis padres, y Jessica había espetado, esos no son para ti, busca algo más que hacer. Emma había pasado toda esa visita sentada en silencio en una esquina leyendo un libro que había traído de casa. Mamá, dijo Emma, levantando la vista de su chocolate caliente, ¿por qué me odian tanto? Tuve que respirar hondo antes de responder. No te odian, cariño. Simplemente, no son buenas personas, y las personas no buenas a veces hieren a personas inocentes porque eso las hace sentir mejor consigo mismas. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué no Logan y Caleb? Porque Logan y Caleb son los hijos de Jessica, y Jessica es su hija. Tú eres mi hija, y yo soy
Yo soy la que nunca cumplió con sus expectativas, así que se desquitan contigo. Emma asintió lentamente. Eso no es justo. No, no es justo. Y por eso voy a hacer algo al respecto. Esa noche, después de que Emma se fue a la cama, hice un descubrimiento más que selló el trato. Estaba revisando las fotos de Facebook de Jessica una vez más cuando encontré algo que había pasado por alto antes, una publicación de hace 8 meses donde se jactaba de usar su cartel de estacionamiento para discapacitados para obtener lugares premium en el centro comercial durante la temporada de compras navideñas. Incluso se había tomado una foto de sí misma cargando 6 bolsas de compras con un título, Ventajas de la discapacidad ¡bendecida compras estacionando como un jefe! La estupidez de esto era impresionante. Estaba cometiendo fraude, jactándose de ello en las redes sociales y aparentemente no pensaba que nadie lo notaría o le importaría. El lunes por la mañana, comencé mi campaña, pero fui estratégica con los tiempos. Sabía que las agencias gubernamentales se movían lentamente, así que distribuí mis informes durante varias semanas para asegurar que cada investigación pudiera comenzar adecuadamente sin alertar a las demás. Semana 1, primera llamada, la línea directa de fraude del IRS. Les proporcioné documentación detallada de los ingresos no declarados de mi madre, incluyendo capturas de pantalla de sus publicaciones de ventas, copias de facturas que encontré en los registros públicos y una hoja de cálculo completa rastreando sus ganancias. El agente con el que hablé estaba muy interesado, especialmente cuando mencioné que mi madre había estado pagando renovaciones importantes en la casa y un coche nuevo en efectivo durante el último año a pesar de declarar muy pocos ingresos. Esperé una semana completa antes de hacer la segunda llamada, la línea directa de ética de la ciudad. Les di todo sobre los trabajos secundarios de mi padre, incluyendo fechas, ubicaciones, fotos del camión de la ciudad en residencias privadas y copias de facturas que había encontrado. También mencioné que varios de estos trabajos se habían realizado durante sus horas regulares de trabajo en la ciudad, lo que significa que esencialmente estaba robando tiempo así como recursos. 2 semanas después de mi primera llamada, hice la tercera llamada, la línea directa de fraude de la Administración del Seguro Social. Les proporcioné el número de seguro social de Jessica, documentación detallada de sus actividades físicas y enlaces a todas sus publicaciones en redes sociales que demostraban que era perfectamente capaz de trabajar. El agente me preguntó si tenía alguna evidencia de que ella realmente estuviera trabajando mientras reclamaba la discapacidad, y pude proporcionarle sus ingresos no declarados por entrenar lecciones privadas de tenis, algo más de lo que había publicado en Instagram. La semana siguiente trajo la cuarta llamada, el concesionario de automóviles donde Jessica arrendó su coche. Expliqué que la documentación de ingresos utilizada para su solicitud de arrendamiento era fraudulenta y proporcioné pruebas de los ingresos reales de Sane. El gerente de finanzas estaba muy preocupado, especialmente cuando mencioné que los documentos falsificados probablemente constituían un delito federal. Una semana después, hice la quinta llamada, Servicios de Protección Infantil. Informé sobre el comportamiento violento de los gemelos, sus expulsiones de múltiples escuelas y proporcioné evidencia de que Jessica y Sane no estaban proporcionando servicios educativos o intervención conductual apropiados. También mencioné que Logan había sido suspendido de su escuela actual justo la semana anterior por amenazar a otro estudiante con la hoja de un sacapuntas. Pero aún no había terminado. Tenía una carta más para jugar, y esta era personal. Verán, mi madre siempre se había enorgullecido de ser un pilar de la comunidad. Estaba involucrada en la iglesia católica local, dirigía una pequeña campaña de caridad cada Navidad y siempre publicaba en Facebook sobre valores morales y principios familiares tradicionales. Incluso había dado varios discursos en funciones de la iglesia sobre la importancia de criar a los niños con la disciplina y el respeto adecuados. La ironía de una mujer que abofeteó a una niña por decir la verdad dando una conferencia a otros sobre la crianza adecuada de los hijos no se me escapó. Así que el viernes siguiente, hice una llamada final al padre Martínez en la Iglesia Católica de Santa María. Padre, necesito hablar con usted sobre mi madre, Linda Rodríguez, dije. Ha estado muy activa en la iglesia, y creo que debería saber sobre algunos comportamientos que podrían preocuparle. Le conté todo sobre el incidente de la bofetada, sobre los años de favoritismo y abuso emocional, sobre la evasión de impuestos y las mentiras. También le envié capturas de pantalla de algunas de las publicaciones más coloridas de mi madre en Facebook, incluyendo varias donde había usado blasfemias y había hecho comentarios crueles sobre otras familias en la congregación. El padre Martínez estaba horrorizado.
La señora Rodríguez coordina nuestra campaña de caridad para niños, dijo. Ha estado manejando dinero e interactuando con familias vulnerables. Si lo que me está diciendo es cierto. Todo es verdad, padre, y tengo documentación para todo. Gracias por llamar mi atención sobre esto, dijo solemnemente. Tendré que abordar esto de inmediato. Al final de ese mes de informes estratégicos, sentí que había encendido una mecha en una bomba muy grande. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que comenzaran las explosiones. No tuve que esperar mucho. Las agencias gubernamentales pueden moverse lentamente, pero se mueven a fondo. La primera señal de que las cosas estaban sucediendo llegó 6 semanas después de mi llamada inicial al IRS. Era un martes por la mañana, y Emma y yo estábamos desayunando antes de la escuela. Sonó mi teléfono. Era mi madre. Laura, necesito preguntarte algo, dijo, su voz tensa de preocupación. ¿Has estado hablando con alguien sobre los asuntos privados de nuestra familia? ¿Qué tipo de asuntos privados, mamá?, pregunté inocentemente. No sé, solo cosas privadas, cosas financieras. ¿Por qué preguntas eso? Porque recibí una llamada muy extraña ayer de alguien que decía ser del IRS. Dijeron que querían programar una cita para revisar mis registros fiscales. Pero siempre he hecho mis impuestos correctamente. Tuve que morderme el labio para no reír. Eso suena extraño, mamá. Estoy segura de que es solo una auditoría de rutina. Eso pasa a veces. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué a mí? No lo sé, mamá. ¿Tal vez alguien informó algún tipo de discrepancia? El IRS se toma muy en serio la evasión de impuestos. Hubo una larga pausa. Laura, tú no harías. Yo no haría qué, mamá. Nada. No importa. Estoy segura de que es solo un error. Pero podía oír el miedo en su voz, y era música para mis oídos. 2 semanas después llegó otra llamada, esta vez de mi padre. Laura, me han puesto en licencia administrativa del trabajo, dijo sin preámbulos. Están llevando a cabo una investigación sobre el presunto uso indebido de la propiedad de la ciudad. Quieren ver todos mis registros financieros de los últimos 5 años. Oh no, papá, eso es terrible, dije, sin sentirme terrible en absoluto. Parece que saben fechas y lugares específicos, como si alguien les hubiera dado información detallada. Bueno, estoy seguro de que si no has hecho nada malo, estarás bien. Pero he hecho algunos trabajos secundarios, Laura. Nada importante, solo ayudar a algunos vecinos. Nunca pensé que fuera gran cosa. ¿Usar equipo y tiempo de la ciudad para trabajos privados no es gran cosa?, pregunté. ¿Cómo pudiste pensar eso? Quiero decir, no fue así. Fueron solo algunas veces. Papá, has estado dirigiendo un negocio secundario durante años, utilizando los recursos de los contribuyentes. Eso es robo. Nunca robé nada. Robaste tiempo, equipo y recursos que pertenecen a la ciudad. Eso es robo, papá, y ahora hay consecuencias. Me colgó el teléfono. Un mes después llegó la llamada más satisfactoria de todas, de Jessica. Laura, algo terrible está pasando, sollozó por teléfono. El Seguro Social dice que les debo dinero. Dicen que he estado mintiendo sobre mi discapacidad. ¿Has estado mintiendo sobre tu discapacidad?, pregunté. ¿Yo? Es complicado. Mi espalda sí me duele a veces. Jessica, publicaste un vídeo de ti misma levantando 150 libras. Las personas con lesiones de espalda incapacitantes no levantan 150 libras. ¿Cómo sabes de ese vídeo? Está en tu cuenta pública de Instagram, junto con fotos tuyas corriendo maratones, haciendo CrossFit y jugando tenis. ¿Has estado espiando mis redes sociales? He estado mirando las publicaciones que hiciste públicas. Si no querías que la gente las viera, no deberías haberlas publicado. Pero Laura, quieren $43,000 de vuelta y están hablando de cargos criminales. El fraude es un delito penal, Jessica. Cuando tomas dinero con falsos pretextos, eso es fraude. Pero necesitaba el dinero. Sane no gana lo suficiente para mantenernos. Entonces deberías haber conseguido un trabajo, no cometido fraude.
No puedo creer que estés siendo tan fría con esto. Somos una familia. Familia, dije, pensando en la mejilla roja de Emma y sus lágrimas. No abofeté a los niños por decir la verdad. Fue solo que mamá perdió los estribos. Mamá cometió agresión, y la defendiste, y ahora todos enfrentan las consecuencias de sus elecciones. Tú hiciste esto, susurró Jessica. Nos denunciaste. Destruiste nuestra familia. Yo no destruí nada, Jessica. Solo me aseguré de que tus acciones tuvieran consecuencias. Tú destruiste esta familia cuando elegiste reírte mientras tus hijos abusaban del mío. Para el miércoles, el efecto dominó comenzó a caer. Mi madre recibió una carta del IRS anunciando una auditoría completa de sus finanzas durante los últimos 7 años. Mi padre fue suspendido de su trabajo en la ciudad a la espera de una investigación completa sobre violaciones de ética. El jueves, Jessica recibió una visita de investigadores del Seguro Social exigiendo el reembolso inmediato de los beneficios fraudulentos y notificándole una investigación criminal. Su coche fue embargado esa misma tarde. El viernes, CPS apareció en la casa de Jessica para una inspección sorpresa y encontró a los gemelos sin supervisión, la casa en condiciones deplorables y sin evidencia de ninguna actividad educativa. Abrieron un caso formal y ordenaron visitas supervisadas con un trabajador social. Pero aún no había terminado. El sábado por la mañana, llamé a cada persona que había estado en esa cena. Uno por uno, expliqué exactamente qué consecuencias enfrentaba cada miembro de mi familia y exactamente por qué comenzó todo esto. A cada uno de ellos les dije, cuando se sentaron en silencio y vieron a mi madre abofetear a mi hija de 12 años por afirmar una verdad obvia, todos eligieron proteger a adultos que se comportaban mal en lugar de proteger a una niña que estaba siendo abusada. Quiero que piensen en eso mientras ven cómo sus vidas se desmoronan en los próximos meses. La mayoría de ellos trató de retractarse, alegando que no sabían qué hacer o que no querían involucrarse. Algunos incluso tuvieron la audacia de sugerir que estaba exagerando. El tío Tom en realidad dijo, Laura, esto está yendo demasiado lejos. Fue solo una bofetada. Solo una bofetada, repetí. ¿Dirías eso si alguien abofeteara a tu hija? ¿O presentarías cargos por agresión? Me colgó. Para el domingo, mi madre me estaba llamando, llorando y rogándome que lo detuviera. Afirmó que no sabía de qué estaba hablando, pero el terror en su voz me dijo todo lo que necesitaba saber. No sé a qué te refieres, mamá, dije dulcemente. ¿Estás teniendo algún tipo de problema? El IRS me está auditando, Laura. Creen que debo miles en impuestos atrasados, y tu padre podría perder su trabajo. Dicen que robó propiedad de la ciudad. Vaya, eso suena serio, respondí. Pero estoy segura de que todo es solo un gran malentendido, ¿verdad? Después de todo, tú y papá nunca harían nada deshonesto. Laura, por favor. Sé que estás enojada por lo que pasó en la cena, pero esto está destruyendo nuestras vidas. Lo que pasó en la cena, dije, mi voz volviéndose fría, fue que abofeteaste a mi hija frente a 20 personas por decir la verdad, y en lugar de disculparte, le dijiste que se callara y se fuera. ¿Recuerdas lo que te dijo antes de salir de la habitación? Hubo silencio al otro lado de la línea. Ella dijo que nunca olvidaría ese momento, mamá. Bueno, yo tampoco. El lunes trajo más desarrollos divertidos. Jessica me llamó sollozando histéricamente. Quieren que les devuelva $32,000, Laura, y están hablando de cargos criminales. Sane está hablando de dejarme. Podrían quitarme a los niños. Eso es terrible, Jess, dije, sin sentirme terrible en absoluto. Pero no entiendo por qué me llamas. ¿No dejaron claro tú y mamá que Emma y yo no somos realmente parte de esta familia? Eso no es. Nunca dijimos eso. No tenías que decirlo. Lo demostraste. Cuando Logan y Caleb destruyeron algo que Emma pasó semanas haciendo, te reíste. Cuando la empujaron, no hiciste nada. Cuando mamá la abofeteó, defendiste a mamá en lugar de a Emma. Las acciones hablan más que las palabras, hermana. Pero Laura, esto está arruinando mi vida. No, Jessica, tus elecciones están arruinando tu vida. El fraude, las mentiras, las reclamaciones de discapacidad falsas, la terrible crianza, esas son todas tus elecciones.
Solo me estoy asegurando de que haya consecuencias para esas elecciones. Estás destruyendo nuestra familia. No estoy destruyendo nada, dije con firmeza. Estoy revelando lo que ya estaba allí. Todos ustedes destruyeron esta familia en el momento en que decidieron que Emma no valía la pena protegerla. El martes, mi padre llamó. Estaba suspendido sin sueldo y enfrentaba posibles cargos criminales por robo de propiedad de la ciudad. El sindicato se negaba a defenderlo porque la evidencia era tan abrumadora. Tú hiciste esto, dijo sin preámbulos. ¿Hice qué, papá? Tú sabes qué. Todo esto es por una estúpida pelea en la cena. ¿Una estúpida pelea? No podía creer lo que estaba escuchando. Papá, mamá abofeteó a Emma, tu nieta. Abofeteó a una niña de 12 años por afirmar un hecho, y la defendiste. Linda estaba simplemente molesta. No lo dijo con mala intención. Lo dijo con toda la intención, al igual que tú lo dices cuando ignoras a Emma en las reuniones familiares. Al igual que lo dijiste cuando me dijiste que dejara de ser dramática en lugar de consolar a tu nieta después de que fue agredida. Esto ha ido demasiado lejos, Laura. Somos familia. No, papá, la familia se protege mutuamente. La familia no se queda al margen mientras los niños son abusados. Tú tomaste tu decisión sobre qué tipo de familia somos. Solo me estoy asegurando de que haya consecuencias. Para el final del cuarto mes después de que comencé mi campaña, toda mi familia extendida estaba en caos. Mis padres enfrentaban miles en multas y posible tiempo en la cárcel. Jessica se enfrentaba a cargos criminales de fraude y podría perder la custodia de los gemelos. Sane la había dejado, llevándose el poco dinero que les quedaba. Los miembros de la familia que habían observado en silencio en esa cena ahora se llamaban entre sí, tratando de averiguar si yo era de alguna manera responsable de los problemas de todos. Algunos de ellos lo descubrieron y comenzaron a llamarme para gritarme. El primo David en realidad me acusó de destruir a la familia por una rabieta infantil. Emma no tuvo una rabieta, lo corregí. Emma fue agredida por un adulto por decir la verdad. Las únicas personas que tuvieron rabietas fueron los adultos que no pudieron soportar ser señalados por su hipocresía. Pero esto es mucho más grande que un incidente, Laura. Estás arruinando vidas por nada. No estoy arruinando nada. Solo me estoy asegurando de que las personas enfrenten las consecuencias de sus elecciones. Mamá eligió evadir impuestos. Papá eligió robar a la ciudad. Jessica eligió cometer fraude. Esas no son mis elecciones, David. Esas son las suyas. Pero tú fuiste la que los denunció. Sí, lo soy, porque alguien tiene que defender lo que es correcto. Alguien tiene que proteger a los niños de esta familia, ya que aparentemente ninguno de ustedes lo hará. 5 meses después de la cena, Emma me preguntó por qué la abuela y el abuelo no habían llamado para disculparse. Algunas personas no saben cómo disculparse, cariño, le dije. Algunas personas piensan que pueden tratar mal a los demás y nunca enfrentar ninguna consecuencia. ¿Están en problemas?, preguntó. Sí, lo están. Tomaron algunas malas decisiones, y ahora tienen que lidiar con los resultados. Emma pensó en esto por un minuto. Es por lo que pasó en el cumpleaños del abuelo. Miré a mi hija, esta pequeña persona increíble que había demostrado más dignidad y gracia en ese comedor que cualquiera de los adultos. En parte, dije honestamente. Pero principalmente, es porque han estado tomando malas decisiones durante mucho tiempo, y era hora de que esas decisiones los alcanzaran. No siento que estén en problemas, dijo Emma en voz baja. Fueron muy malos conmigo. No tienes que sentirlo, cariño. Fueron malos contigo, y nadie te defendió excepto tú, y tú, agregó, mirándome. Tú también me defendiste. Siempre te defenderé, Emma, siempre. 8 meses después, los resultados finales estaban listos. Mi madre debía $31,000 en impuestos atrasados, multas e intereses, con la posibilidad de más dependiendo de qué tan atrás llegara la auditoría. Mi padre fue despedido de su trabajo después de que concluyó la investigación y se le prohibió volver a trabajar para la ciudad. También enfrentaba cargos criminales por robo que podrían resultar en hasta 2 años de cárcel. Jessica tuvo que pagar los $43,000 en beneficios de discapacidad fraudulentos más las multas.
También enfrentaba cargos criminales de fraude y había perdido la custodia de los gemelos, quienes ahora estaban en cuidado de crianza mientras ella y Sane asistían a clases obligatorias de crianza y manejo de la ira. Los gemelos, resultó, se portaban mucho mejor cuando tenían reglas y consecuencias consistentes. Sus padres adoptivos informaron que con la estructura y disciplina adecuadas, Logan y Caleb estaban mostrando una mejora significativa. Mi familia extendida estaba dividida por la mitad. La mitad de ellos me culpó por reaccionar de forma exagerada y destruir a la familia. La otra mitad admitió en silencio que siempre habían sabido sobre las actividades ilegales, pero habían elegido mirar hacia otro lado. El tío Tom en realidad llamó para disculparse. Debería haber defendido a Emma esa noche, dijo. Me equivoqué al permanecer en silencio, y me equivoqué al culparte por las consecuencias de sus acciones. La tía Carol le envió a Emma una hermosa nota manuscrita disculpándose por no protegerla y elogiando su coraje al defenderse. Pero mis padres y Jessica nunca se disculparon, ni una sola vez. Incluso cuando sus vidas se desmoronaban a su alrededor, continuaron culpándome por sus problemas. 2 años después, Emma y yo estábamos mejor que nunca. Había terminado su 7º grado con calificaciones perfectas y había sido aceptada en un programa de verano para estudiantes superdotados. Estaba prosperando sin la constante negatividad y crítica de mis padres. Emma también había aprendido a tejer varios patrones nuevos y había hecho hermosas bufandas para todas las personas que habían sido amables con ella, su maestra, la madre de su mejor amiga e incluso su trabajadora social de cuidado de crianza que se había convertido en una amiga de la familia. Estoy orgullosa de ti, ¿sabes?, le dije una noche mientras trabajaba en un patrón de trenzas complejo. ¿Por mi tejido?, preguntó, levantando la vista de sus agujas. Por todo. Por defenderte esa noche, por manejar todo con tanta gracia, por ser más valiente que todos los adultos en esa habitación. Emma sonrió. Aprendí de la mejor. ¿Qué quieres decir? Me defendiste incluso cuando significaba perder a toda nuestra familia. Esa es la cosa más valiente que he visto. La abracé fuerte, pensando en lo equivocada que estaba. No habíamos perdido a nuestra familia, simplemente habíamos descubierto que algunas personas que pensábamos que eran familia en realidad no lo eran. Y en el proceso, habíamos descubierto cuán fuertes éramos realmente juntas. 1 año después de eso, recibí una llamada de Jessica. Había completado sus clases de crianza y el programa de manejo de la ira y había recuperado la custodia de los gemelos. Estaba trabajando en 2 trabajos a tiempo parcial para pagar el dinero que debía y estaba viendo a un terapeuta con regularidad. Llamé para disculparme, dijo, con voz temblorosa, contigo y con Emma. Lo que pasó esa noche estuvo mal. Lo que hizo mamá estuvo mal, y mi respuesta estuvo mal. Estuve callada por un largo momento, sin saber cómo responder. Sé que no puedo deshacer lo que pasó, continuó Jessica, y sé que probablemente ya no nos quieres en tu vida, pero necesitaba que supieras que ahora entiendo. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste, y lamento que me haya tomado tanto tiempo ver con claridad. ¿Cómo están los chicos?, pregunté. Mejor, dijo, y pude escuchar la sorpresa en su voz. Mucho mejor. Resulta que necesitaban estructura y consecuencias, no excusas interminables. A ambos les está yendo bien en la escuela ahora, y han aprendido a controlar su ira. De hecho, preguntan por Emma a veces. ¿Qué les dices? La verdad, que la lastimamos mucho, y estamos tratando de convertirnos en el tipo de personas que merecen el perdón. ¿Y mamá y papá, Jessica? ¿Cómo están? Jessica vaciló. Están luchando. Papá perdió la casa porque no podían pagar las multas y los honorarios legales. Ahora viven en un pequeño apartamento. La salud de mamá no es buena, el estrés ha sido duro para ella. Pero todavía te culpan por todo. No pueden ver que sus acciones tuvieron consecuencias. ¿Crees que alguna vez lo harán? No lo sé. Espero que sí, por su bien. Pero ya no los estoy esperando. Estoy enfocada en ser mejor para mis hijos. Después de que colgamos, Emma preguntó quién había llamado. Tu tía Jessica, dije. Se disculpó con las dos. Emma consideró esto. ¿Crees que lo dice en serio? Creo que está tratando de decirlo en serio. A veces eso es lo mejor que la gente puede hacer. ¿La vas a perdonar?
Lo pensé cuidadosamente. El perdón no es algo que se hace de una vez, le dije. Es algo por lo que eliges trabajar día a día. Ella está tratando de convertirse en alguien digno de ser perdonado. Veremos si tiene éxito. Emma asintió pensativa y volvió a su tejido, una hermosa bufanda azul que estaba haciendo para su nueva amiga en la escuela. Mientras la veía trabajar, pensé en esa noche hace 3 años cuando se levantó en ese comedor y dijo, nunca olvidaré este momento. Tenía razón, por supuesto. Ninguno de nosotros lo había olvidado. Pero mientras que ese momento había destruido las vidas de mis padres, en última instancia había fortalecido las nuestras. Emma había aprendido que valía la pena defenderla. Yo había aprendido que a veces proteger a las personas que amas significa aceptar que algunas relaciones no se pueden salvar. Y con suerte, al menos algunos de mi familia habían aprendido que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando esas acciones están dirigidas a niños que parecen impotentes para defenderse. A veces, la lección más importante que puedes enseñarle a alguien es que siempre hay consecuencias para la crueldad, incluso cuando esas consecuencias tardan en llegar. Mis padres pensaron que podían humillar y abusar de Emma sin ninguna repercusión porque ella era solo una niña y yo era solo su hija decepcionante. Estaban equivocados. Emma tiene 15 años ahora, segura de sí misma, fuerte y sin miedo a hablar cuando algo no está bien. Ella es voluntaria como mentora para niños más pequeños y ha comenzado un círculo de tejido en la escuela donde enseña a otros estudiantes el oficio que una vez le trajo tanto dolor. La gente a veces me pregunta si me arrepiento de lo que le hice a mi familia. La respuesta es simple, lamento que haya sido necesario. Lamento que mis padres y mi hermana hayan tomado decisiones que lastimaron a una niña inocente. Lamento que no pudieran encontrar en sí mismos disculparse o cambiar. Pero no me arrepiento de proteger a mi hija. No me arrepiento de mostrarle que alguien siempre la defenderá, sin importar el costo. Y no me arrepiento de enseñarle que las acciones tienen consecuencias, incluso para los adultos que piensan que son intocables. La bufanda de Emma finalmente fue reparada, por cierto. La lavamos cuidadosamente, arreglamos los puntos deshilachados y quedó hermosa. Ahora la guarda en su caja de recuerdos, junto con fotos de esa noche y cartas de las personas que nos apoyaron después. Me recuerda, me dijo una vez, que las cosas rotas se pueden arreglar, pero solo si a alguien le importa lo suficiente como para hacer el trabajo. Mi familia no valía el trabajo de arreglar, pero Emma y yo, ya estábamos completas. Solo tuvimos que aprender cuán fuertes éramos cuando estábamos juntas, y esa es una lección que vale cualquier precio.